En noviembre de 2010, un equipo de astrofísicos observaba los datos del telescopio espacial de rayos gamma Fermi de la NASA. Lo que vieron no debería existir. Dos estructuras colosales, invisibles para los ojos humanos, extendiéndose 50.000 años luz de extremo a extremo, elevándose por encima y por debajo de nuestra galaxia como las alas de una mariposa cósmica. Habían estado allí durante millones de años. Nadie las había visto jamás. Y hasta el día de hoy, todavía no entendemos completamente qué las creó. Esta es la historia de uno de los descubrimientos más misteriosos de la astronomía moderna. Esta es la historia de las burbujas de Fermi. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, es un lugar relativamente tranquilo en estos días. Un disco espiral de 400.000 millones de estrellas, rotando suavemente a través del cosmos, hogar de innumerables planetas, lunas, asteroides y al menos una especie lo suficientemente curiosa como para mirar al cielo nocturno y preguntarse qué hay allá afuera. Desde nuestro punto de observación en la Tierra, a unos 26.000 años luz del centro galáctico, la Vía Láctea aparece como una tenue banda de luz que se extiende a través de la oscuridad. Parece pacífica, eterna, immutable, pero las apariencias pueden engañar. Oculta de nuestros telescopios de luz visible, detectables solo a través de instrumentos especializados que pueden ver formas de radiación invisibles para los ojos humanos, existe una estructura tan vasta, tan energética y tan violenta que desafía nuestra comprensión de la evolución galáctica. Dos burbujas de gas supercalentado y partículas de alta energía, cada una aproximadamente del tamaño del disco visible de nuestra galaxia, infladas por encima y por debajo del plano de la Vía Láctea como globos adheridos al centro galáctico. No brillan con luz visible, sino con rayos gamma, la forma más energética de radiación electromagnética en el universo. Para poner su escala en perspectiva, si pudieras viajar de alguna manera a la velocidad de la luz, la velocidad más rápida posible en nuestro universo, aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, te tomaría 25.000 años viajar desde el centro de la Vía Láctea hasta el borde de solo una de estas burbujas. La luz que vemos de las estrellas más distantes de nuestra galaxia ha estado viajando durante decenas de miles de años. Y sin embargo, estas estructuras eclipsan incluso esas distancias. La historia de su descubrimiento no comienza con las burbujas mismas, sino con un telescopio que fue diseñado para ver lo invisible. El Telescopio Espacial de Rayos Gamma Fermi, nombrado en honor al físico italiano Enrico Fermi, fue lanzado por la NASA el 11 de junio de 2008. Su misión principal era explorar el cielo de alta energía, mapeando las fuentes de radiación gamma a lo largo del universo. Los rayos gamma son producidos por los fenómenos más extremos que existen: explosiones de supernovas, púlsares que giran cientos de veces por segundo, materia cayendo en agujeros negros y colisiones entre partículas aceleradas a casi la velocidad de la luz. En la Tierra, estamos protegidos de los rayos gamma cósmicos por nuestra atmósfera, que absorbe esta radiación mortal antes de que pueda alcanzar la superficie. Pero desde el espacio, el telescopio Fermi tenía una vista sin obstrucciones del universo de rayos gamma. Lo que los científicos esperaban encontrar era un brillo relativamente uniforme de rayos gamma proveniente del disco de la Vía Láctea, producido por rayos cósmicos, partículas de alta energía, colisionando con gas interestelar. Esta emisión difusa había sido observada por telescopios de rayos gamma anteriores y era bien entendida. El plano galáctico debería iluminarse en rayos gamma, mientras que las regiones por encima y por debajo del disco deberían estar relativamente oscuras y tranquilas. Eso no fue lo que encontraron. Douglas Finkbeiner, un astrónomo del Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica, había estado estudiando el cielo de rayos gamma durante años. Junto con sus colegas Meng Su y Tracy Slatier, estaba analizando datos de los primeros 2 años de observaciones del Fermi, para revelar estructuras tenues.
Tuvieron que restar cuidadosamente todas las fuentes conocidas de emisión de rayos gamma, el brillo esperado de las interacciones de rayos cósmicos, las fuentes puntuales de púlsares y galaxias distantes, el ruido instrumental. Cuando eliminaron todo lo que entendían, algo notable permaneció. Dos lóbulos enormes, simétricos respecto al centro galáctico, extendiéndose perpendiculares al plano de la Vía Láctea. Tenían bordes definidos, estaban bien delineados y radiaban intensa emisión de rayos gamma. Parecían casi artificiales en su perfección geométrica. Dos burbujas, cada una aproximadamente la mitad del diámetro de toda la galaxia, infladas como pompas de jabón cósmicas desde lo que fuera que acechaba en el centro de la Vía Láctea. El equipo verificó su trabajo 2 veces. Verificaron su procesamiento de datos. Consultaron con colegas. Las burbujas eran reales. Su artículo, publicado en The Astrophysical Journal en 2010, envió ondas de choque a través de la comunidad astronómica. Aquí había una estructura de escala casi incomprensible que de alguna manera había escapado a la detección durante toda la historia humana. Una estructura que debió haber sido creada por un evento de extraordinaria violencia. Una estructura que contenía pistas sobre el turbulento pasado de nuestra supuestamente tranquila galaxia. Pero para entender por qué las burbujas de Fermi son tan significativas, necesitamos dar un paso atrás y considerar lo que sabemos sobre el centro de la Vía Láctea. El corazón de nuestra galaxia es un lugar abarrotado y caótico. Las estrellas están empaquetadas 1.000.000 de veces más densamente que en nuestro vecindario. Restos estelares masivos, estrellas de neutrones y agujeros negros de masa estelar orbitan en trayectorias complejas. Corrientes de gas caliente se arremolinan a través de líneas de campo magnético. Y en el centro mismo, anclando toda la rotación de la galaxia, se encuentra un agujero negro supermasivo. Lo llamamos Sagitario A estrella, nombrado por su posición en la constelación de Sagitario. Contiene aproximadamente 4 millones de veces la masa de nuestro Sol, comprimida en una región más pequeña que la órbita de Mercurio. Su horizonte de eventos, el límite más allá del cual nada, ni siquiera la luz, puede escapar, tiene unos 12 millones de kilómetros de diámetro. En términos cósmicos, esto es casi inimaginablemente pequeño, pero su influencia gravitacional se extiende a través de toda la galaxia. Los agujeros negros supermasivos se encuentran en los centros de casi todas las grandes galaxias. Son anclas cósmicas, pozos gravitacionales tan profundos que dan forma a la evolución de sus galaxias anfitrionas durante miles de millones de años. Pero no son objetos pasivos. Cuando la materia cae hacia un agujero negro supermasivo, no simplemente desaparece. En cambio, forma un disco giratorio de material supercalentado llamado disco de acreción. La fricción dentro de este disco calienta el gas a millones de grados, causando que irradie intensamente a través del espectro electromagnético. En algunos casos, las líneas de campo magnético que atraviesan el disco pueden lanzar poderosos chorros de material perpendiculares al disco, acelerando partículas a casi la velocidad de la luz y disparándolas miles de años luz hacia el espacio intergaláctico. Cuando un agujero negro supermasivo está alimentándose activamente, consumiendo grandes cantidades de gas y polvo, lo llamamos núcleo galáctico activo, o AGN por sus siglas en inglés. Los AGN más poderosos, encontrados en galaxias distantes, se llaman cuásares. Pueden brillar más que toda su galaxia anfitriona 100 veces, visibles a través de miles de millones de años luz del espacio. Los chorros de los cuásares pueden extenderse por millones de años luz, tallando cavidades en el gas caliente que llena los cúmulos de galaxias e influyendo en la formación de estrellas en galaxias vecinas. Sagitario A estrella no está activo actualmente. Consume muy poco material, irradiando solo una pequeña fracción de lo que podría si tuviera un suministro constante de combustible.
Es un gigante dormido, apenas sorbiendo los ocasionales asteroides y nubes de gas que se acercan demasiado. Pero esto no siempre fue así. La evidencia sugiere que el agujero negro central de nuestra galaxia fue mucho más activo en el pasado. Las observaciones de rayos X han revelado capas y burbujas de gas caliente rodeando el centro galáctico, sugiriendo estallidos pasados. Los estudios del gas molecular cerca de Sagitario A estrella muestran evidencia de perturbaciones violentas en los últimos millones de años. Y luego están las propias burbujas de Fermi, quizás la evidencia más dramática de que el núcleo de nuestra galaxia una vez rugió con energía. La hipótesis principal sobre el origen de las burbujas de Fermi es que fueron infladas por un periodo de intensa actividad de Sagitario A estrella. Hace millones de años, según esta teoría, una gran cantidad de material cayó hacia el agujero negro central. Quizás fue una nube molecular gigante, conteniendo suficiente gas para formar millones de estrellas. Quizás fueron los restos destrozados de una galaxia más pequeña, canibalizada por la Vía Láctea y canalizada hacia su centro. Cualquiera que fuera la fuente, el súbito influjo de combustible despertó al gigante dormido. A medida que la tasa de acreción aumentaba, la región alrededor de Sagitario A estrella se habría iluminado dramáticamente. Chorros de material podrían haber erupcionado desde los polos del disco de acreción, llevando energía y partículas hacia afuera a velocidades relativistas. Este viento impulsado por chorros habría chocado contra el gas por encima y por debajo del plano galáctico, barriéndolo como un quitanieves despejando un camino. Durante millones de años, los chorros habrían inflado dos enormes cavidades en el halo galáctico, sus bordes definidos por ondas de choque donde el material del viento en rápido movimiento colisiona con el medio circundante. La emisión de rayos gamma que observamos hoy provendría de este límite de choque. Cuando partículas de alta energía, rayos cósmicos acelerados por el choque, colisionan con fotones o átomos de gas, producen rayos gamma. Las burbujas son esencialmente vastos aceleradores de partículas, convirtiendo la energía del estallido pasado en un brillo difuso de la luz de más alta energía en el universo. Pero esta explicación, por convincente que sea, plantea tantas preguntas como responde. Si las burbujas de Fermi fueron creadas por chorros de Sagitario A estrella, el estallido debió haber sido relativamente reciente en términos cósmicos, dentro de los últimos 10 a 15 millones de años. De lo contrario, los bordes definidos de las burbujas se habrían difuminado y desvanecido. Esta línea temporal es consistente con otra evidencia de actividad reciente cerca del centro galáctico, pero también significa que nuestra galaxia podría haber lucido muy diferente en el pasado no tan distante. Si un observador en una galaxia cercana hubiera apuntado sus telescopios hacia la Vía Láctea hace 10 millones de años, podría haber visto nuestra galaxia brillando con la luz de un núcleo activo. No habríamos sido la espiral tranquila que somos hoy. Habríamos sido un faro cósmico. Hay otra posibilidad, sin embargo. Algunos investigadores han propuesto que las burbujas de Fermi no fueron creadas por el agujero negro central en absoluto, sino por un intenso estallido de formación estelar cerca del centro galáctico. Los pocos cientos de años luz interiores de la Vía Láctea contienen algunas de las estrellas más masivas y de vida más corta de la galaxia. Estas estrellas consumen su combustible nuclear en solo unos pocos millones de años antes de explotar como supernovas. Un estallido concentrado de formación estelar, desencadenado quizás por la misma nube de gas que podría haber alimentado al agujero negro, podría haber producido miles de supernovas en un tiempo relativamente corto. La energía combinada de estas explosiones, lo que los astrónomos llaman un viento impulsado por brote estelar, podría haber expulsado material fuera del plano galáctico, creando estructuras similares a las que observamos. Los vientos impulsados por brotes estelares se observan en otras galaxias. La cercana galaxia de brote estelar M82
Por ejemplo, muestra dramáticas columnas de gas caliente extendiéndose desde su disco, impulsadas por la furia colectiva de millones de estrellas jóvenes y masivas. Estas columnas son visibles en rayos X y en luz óptica filtrada para revelar emisión de hidrógeno. Demuestran que la retroalimentación estelar, la energía devuelta a la galaxia por la formación estelar, puede rivalizar incluso con el poder de un núcleo galáctico activo. Distinguir entre estos dos escenarios, actividad del agujero negro versus viento de brote estelar, ha sido un foco principal de la investigación sobre las burbujas de Fermi. La verdad es que ambos mecanismos podrían haber contribuido. El centro galáctico es lo suficientemente complejo como para que una sola explicación pueda ser insuficiente. Quizás Sagitario A estrella erupcionó con chorros mientras simultáneamente ocurría un brote de formación estelar cerca. Las burbujas de Fermi podrían ser el producto de ambos fenómenos trabajando juntos, sus energías combinándose para inflar las estructuras coherentes más grandes de nuestra galaxia. Consideremos la evidencia con más detalle. El espectro de rayos gamma de las burbujas de Fermi proporciona pistas sobre los procesos que generan la emisión. Los rayos gamma pueden producirse a través de varios mecanismos. Uno es la dispersión Compton inversa, donde electrones de alta energía colisionan con fotones de baja energía, como los del fondo cósmico de microondas o la luz estelar, y los elevan a energías de rayos gamma. Otros son las interacciones hadrónicas, donde protones de rayos cósmicos colisionan con núcleos atómicos en el medio interestelar, produciendo partículas llamadas piones que rápidamente se desintegran en rayos gamma. Las observaciones tempranas sugirieron que el espectro de rayos gamma de las burbujas de Fermi es relativamente duro, lo que significa que contiene una proporción más alta de rayos gamma de alta energía de lo que se esperaría de algunos modelos. Esta dureza fue inicialmente interpretada como evidencia de una población de electrones responsable de la emisión a través de dispersión Compton inversa. Análisis más recientes, con mejores datos y modelado más sofisticado, han complicado esta imagen. Todavía hay debate sobre si los rayos gamma provienen principalmente de electrones o protones, o alguna combinación de ambos. Los bordes definidos de las burbujas son otra pista importante. Si inflas un globo en aire quieto, mantiene un límite relativamente bien definido. Pero si hay vientos fuertes o turbulencia, los bordes se vuelven irregulares e indistintos. El hecho de que las burbujas de Fermi tengan límites tan claros sugiere que se están expandiendo en un medio relativamente calmado y que el frente de choque en sus bordes todavía está activo y bien definido. Esto implica que lo que sea que creó las burbujas todavía está en curso a un nivel bajo o terminó lo suficientemente reciente como para que el choque no haya tenido tiempo de disiparse. Las burbujas también parecen ser notablemente simétricas respecto al centro galáctico. Tanto la burbuja norte como la sur tienen tamaños, formas e intensidades de rayos gamma similares. Esta simetría es esperada si fueron creadas por un solo evento bipolar, chorros o vientos emergiendo en direcciones opuestas desde el centro galáctico. Sería más difícil de explicar si fueron producidas por actividad aleatoria de formación estelar, que no necesariamente produciría estructuras simétricas. Pero la pista más tentadora vino de observaciones en otras longitudes de onda. Antes de que las burbujas de Fermi fueran descubiertas en rayos gamma, había indicios de su existencia en otros datos. En 2003, científicos analizando datos de la sonda de anisotropía de microondas Wilkinson, un satélite que estudia el fondo cósmico de microondas, notaron un exceso anómalo de emisión de microondas cerca del centro galáctico. Este exceso, llamado la neblina de microondas, parecía extenderse por encima y por debajo del plano galáctico en un patrón similar a lo que más tarde sería identificado como las burbujas de Fermi. La neblina fue interpretada como radiación sincrotrón, radiación producida por electrones de alta energía espiraleando alrededor de líneas de campo magnético.
Si los mismos electrones estuvieran produciendo tanto la neblina de microondas como la emisión de rayos gamma a través de dispersión Compton inversa, proporcionaría fuerte evidencia para el modelo leptónico de las burbujas de Fermi. Incluso antes, en los años 1990, observaciones de rayos X del satélite Rosat habían revelado estructuras que podrían estar relacionadas con las burbujas de Fermi. Se detectó emisión de rayos X suaves extendiéndose desde el centro galáctico, trazando lo que parecían ser capas o burbujas de gas caliente. Estas características de rayos X eran más pequeñas que las burbujas de Fermi, extendiéndose solo aproximadamente la mitad desde el plano galáctico, llevando a algunos investigadores a proponer que las capas de rayos X podrían representar un estallido interno más reciente anidado dentro de las estructuras de rayos gamma más grandes. Más recientemente, observaciones del telescopio de rayos X, lanzado en 2019, han revelado estructuras aún más grandes que abarcan las burbujas de Fermi. Estas burbujas de gas se extienden aún más lejos del plano galáctico, sugiriendo una historia más compleja de estallidos desde el centro galáctico. Quizás lo que vemos como las burbujas de Fermi es solo un episodio en una larga historia de actividad, con burbujas más antiguas y difusas extendiéndose aún más hacia el halo galáctico. La conexión entre estas observaciones de múltiples longitudes de onda pinta un cuadro de un centro galáctico que ha experimentado episodios repetidos de actividad violenta. Cada estallido deja su firma en el medio circundante, capas de gas caliente detectables en rayos X, poblaciones de electrones relativistas irradiando en longitudes de onda de microondas y rayos gamma, y frentes de choque que aceleran partículas a energías enormes. Las burbujas de Fermi no son un fenómeno aislado, sino parte de una historia más grande de dinámica galáctica. Alejémonos aún más y consideremos lo que las burbujas de Fermi nos dicen sobre el lugar de nuestra galaxia en el ecosistema cósmico. Las galaxias no son islas aisladas. Existen dentro de una vasta red cósmica de materia oscura y gas, conectadas por filamentos y agrupadas en grupos y cúmulos. El espacio entre galaxias no está vacío, sino lleno de un medio difuso llamado medio intergaláctico, o IgM. El gas fluye del IgM hacia las galaxias, proporcionando combustible para la formación estelar. Y el gas fluye fuera de las galaxias, impulsado por vientos estelares, explosiones de supernovas y núcleos galácticos activos, devolviendo material enriquecido al IgM. Este ciclo de flujos de entrada y salida de gas es fundamental para la evolución galáctica. Sin flujos de entrada, las galaxias agotarían sus reservas de gas y dejarían de formar estrellas. Sin flujos de salida, las galaxias retendrían todo su gas y potencialmente formarían estrellas demasiado rápidamente, consumiendo su combustible y terminando como galaxias elípticas muertas y rojas. El equilibrio entre flujos de entrada y salida, lo que los astrónomos llaman el ciclo bariónico, regula la tasa a la que las galaxias forman estrellas a lo largo del tiempo cósmico. Las burbujas de Fermi son un ejemplo dramático de flujo de salida. Lo que sea que las creó, ya sean chorros de Sagitario a estrella, un viento impulsado por brote estelar, o ambos, está bombeando energía y material fuera del disco de la Vía Láctea hacia su halo. Parte de este material eventualmente podría caer de vuelta al disco, enriqueciéndolo con metales producidos por generaciones anteriores de estrellas. Parte podría escapar completamente al espacio intergaláctico, perdido para siempre para nuestra galaxia. Al estudiar las burbujas de Fermi, obtenemos una visión de un proceso que ocurre en galaxias a lo largo del universo. Podemos observar flujos de salida en otras galaxias, pero solo desde el exterior. En la Vía Láctea, estamos dentro del sistema, capaces de estudiar el flujo de salida desde adentro, midiendo propiedades que serían imposibles de determinar para una galaxia distante. Las burbujas de Fermi son un laboratorio cósmico, justo en nuestro patio trasero.
Permítame llevarlos a través de lo que sabemos sobre la estructura de las burbujas con más detalle. Las burbujas de Fermi se extienden hasta latitudes galácticas de aproximadamente 50 grados por encima y por debajo del plano, lo que significa que se extienden a mitad de camino desde el centro galáctico hasta los polos galácticos visto desde la Tierra. Dada nuestra distancia de 26.000 años luz del centro galáctico, esto corresponde a una altura física de aproximadamente 25.000 años luz para cada burbuja. La extensión total, desde la cima de la burbuja norte hasta el fondo de la burbuja sur, es de aproximadamente 50.000 años luz. Cada burbuja tiene una forma aproximada de reloj de arena u 8 cuando se ve en proyección. Son más anchas cerca de sus puntos medios, aproximadamente 20.000 años luz del centro galáctico, y más estrechas cerca de sus bases donde se conectan con la región central. Los bordes son notablemente definidos, especialmente en los lados este y oeste. La intensidad de rayos gamma cae rápidamente en el límite, disminuyendo en un factor de 10 o más sobre una distancia de solo unos pocos cientos de años luz. Dentro de las burbujas, la intensidad de rayos gamma es relativamente uniforme. Hay alguna subestructura visible, incluyendo lo que parecen ser chorros o corrientes conectando la base de las burbujas con el centro galáctico, pero en general la emisión es notablemente suave. Esta uniformidad sugiere que los rayos cósmicos responsables de la emisión están bien mezclados a lo largo del volumen de la burbuja, ya sea porque fueron distribuidos uniformemente cuando las burbujas fueron infladas o porque la difusión ha suavizado cualquier variación inicial. La potencia total irradiada por las burbujas de Fermi en rayos gamma es enorme, aproximadamente 10 a la 37 vatios, o aproximadamente 10.000 millones de veces la luminosidad del Sol. Pero esto es en realidad una pequeña fracción de la energía total contenida en las burbujas. Los rayos gamma son solo un trazador, producidos cuando una pequeña fracción de los rayos cósmicos interactúan con el material ambiental. La energía total almacenada en las burbujas, incluyendo la energía cinética del gas en expansión y la energía de las partículas de rayos cósmicos, se estiman aproximadamente 10 a la 55 a 10 a la 56 ergios. Eso es aproximadamente equivalente a la energía liberada por 10.000 a 100.000 explosiones de supernovas. Hagamos una pausa en ese número por un momento. Una sola supernova, la muerte explosiva de una estrella masiva, libera aproximadamente 10 a la 51 ergios de energía. Esto es más energía de la que nuestro Sol producirá durante toda su vida de 10.000 millones de años. Es suficiente para brillar más que una galaxia entera durante unas pocas semanas. Y las burbujas de Fermi contienen el equivalente de decenas de miles de supernovas en energía. Si esta energía fue liberada durante un tiempo relativamente corto, digamos, unos pocos millones de años, la producción de potencia habría sido asombrosa. El centro galáctico habría sido un faro de luz y radiación, visible a través del grupo local de galaxias. Si seres inteligentes en un planeta orbitando una estrella en la galaxia de Andrómeda hubieran estado observando la Vía Láctea a través de sus telescopios, habrían visto nuestra galaxia brillar dramáticamente, la espiral quiescente repentinamente iluminándose con la furia de un núcleo galáctico activo. Y luego, a medida que el suministro de combustible se agotaba, la actividad se habría desvanecido. Los chorros habrían tartamudeado y muerto. El disco de acreción se habría enfriado y disipado. Sagitario A estrella habría regresado a su sueño, apenas sorbiendo los restos de gas que se desvían demasiado cerca. Pero las burbujas permanecerían, expandiéndose lentamente hacia el halo, enfriándose y desvaneciéndose gradualmente, un monumento al cataclismo que las creó. Aquí es donde nos encontramos hoy. Las burbujas de Fermi son fósiles de una era pasada, reliquias cósmicas de un evento que ocurrió antes de que existieran los humanos, antes de que nuestros ancestros simios hubieran descendido de los árboles,
antes de que la mayoría de las especies vivas hoy hubieran evolucionado. La luz que activa nuestros detectores de rayos gamma comenzó su viaje cuando los mamuts aún vagaban por la Tierra, y lleva información sobre un tiempo cuando nuestra galaxia era un lugar muy diferente. Pero hay otra pregunta que deberíamos hacer. ¿Podría suceder de nuevo? La respuesta es casi con certeza sí. Sagitario A estrella está tranquilo ahora, pero no estará tranquilo para siempre. La Vía Láctea está en curso de colisión con la galaxia de Andrómeda, nuestra vecina galáctica grande más cercana. En aproximadamente 4 a 5 mil millones de años, las dos galaxias se fusionarán, sus estructuras perturbadas por interacciones gravitacionales, sus nubes de gas comprimidas y canalizadas hacia sus respectivos centros galácticos. El resultado será un tremendo estallido de formación estelar. Muy probablemente, actividad renovada de ambos agujeros negros supermasivos. Pero no necesitamos esperar la colisión con Andrómeda. Eventos más pequeños podrían desencadenar actividad mucho antes. Las nubes moleculares gigantes ocasionalmente pasan cerca del centro galáctico. Corrientes de gas de galaxias enanas destrozadas a veces encuentran su camino hacia Sagitario A estrella. Cualquier aumento significativo en el suministro de combustible podría despertar al gigante dormido y producir nuevos chorros, nuevos estallidos, nuevas burbujas. ¿Sería tal evento peligroso para la vida en la Tierra? Probablemente no directamente. Estamos lo suficientemente lejos del centro galáctico como para que incluso un núcleo galáctico activo representara poca amenaza inmediata. Los rayos gamma de tal estallido serían absorbidos por el gas y polvo intermedio antes de alcanzarnos. Los chorros apuntarían perpendiculares al plano galáctico, alejándose de nuestra posición en el disco. Seríamos espectadores de un espectáculo de luz cósmico, no víctimas de una catástrofe cósmica. Pero indirectamente, la actividad aumentada desde el centro galáctico podría tener efectos sutiles. El flujo de rayos cósmicos a lo largo de la galaxia podría aumentar, potencialmente afectando atmósferas planetarias y niveles de radiación superficial. La emisión aumentada de ultravioleta y rayos X podría ionizar gas en el disco, afectando las tasas de formación estelar. Durante millones de años, tales cambios podrían tener efectos notables en el ambiente galáctico. Estas son especulaciones, por supuesto. No sabemos exactamente cuándo Sagitario A estrella volverá a activarse, o cuán intensa podría ser esa actividad. Lo que sabemos es que las burbujas de Fermi prueban que ha sucedido antes, y no hay razón para pensar que no sucederá de nuevo. Cambiemos nuestra atención ahora a algunos de los descubrimientos más recientes y la investigación en curso relacionada con las burbujas de Fermi. En 2020, el telescopio EVGA a bordo de la nave espacial Spectre publicó su primer mapa de todo el cielo en luz de rayos X. Las imágenes eran impresionantes, revelando el gas caliente que impregna nuestra galaxia y más allá. Pero la característica más dramática fue un par de burbujas, incluso más grandes que las burbujas de Fermi, extendiéndose por encima y por debajo del plano galáctico. Estas burbujas de EVGA alcanzan alturas de aproximadamente 45.000 años luz en cada lado, casi el doble de la extensión de las estructuras de rayos gamma. Sus bordes son más difusos que los de las burbujas de Fermi, sugiriendo que representan flujos de salida más antiguos y evolucionados. Los investigadores que las descubrieron propusieron que las burbujas de EVGA podrían ser reliquias de un estallido anterior más energético, mientras que las burbujas de Fermi representan un evento más reciente anidado dentro de ellas. Esta interpretación de burbujas anidadas sugiere que el centro galáctico ha experimentado múltiples episodios de actividad durante decenas de millones de años. Cada estallido infla un nuevo conjunto de burbujas, que luego se expanden y enfrían mientras estallidos subsecuentes crean estructuras más pequeñas y calientes en el interior.
Las burbujas de rayos X y rayos gamma representarían así una línea temporal de actividad del centro galáctico, con los eventos más antiguos trazados por las estructuras más extendidas y los eventos más recientes trazados por las características más definidas y energéticas. Incluso hay alguna evidencia de esta jerarquía dentro de las propias burbujas de Fermi. Observaciones de rayos gamma de alta resolución han revelado lo que parece ser una característica similar a un chorro extendiéndose desde el centro galáctico hacia la base de la burbuja sur. Esta característica, a veces llamada el capullo o el chorro, podría representar actividad en curso o un estallido muy reciente, incrustado dentro de la estructura de burbuja más grande. Si se confirma, sugeriría que el centro galáctico no está completamente inactivo, sino que experimenta hipo ocasional de actividad incluso hoy. La polarización de la luz de las burbujas de Fermi también ha proporcionado ideas importantes. Cuando electrones de alta energía espiralan alrededor de líneas de campo magnético, emiten radiación polarizada, luz cuyo campo eléctrico oscila en una dirección preferida. Al medir esta polarización, los astrónomos pueden mapear la estructura del campo magnético dentro de las burbujas. Observaciones del satélite Planck y radiotelescopios terrestres han revelado que las burbujas contienen campos magnéticos ordenados. Cerca de los bordes de las burbujas, el campo magnético parece correr paralelo al límite, sugiriendo que el campo ha sido comprimido y alineado por el frente de choque en expansión. Dentro de las burbujas, el campo es más complejo, con indicaciones de estructuras helicoidales o enredadas que podrían resultar de la interacción entre los chorros infladores y el medio ambiente. Estos campos magnéticos juegan un papel crucial en confinar los rayos cósmicos dentro de las burbujas. Sin confinamiento magnético, las partículas de alta energía escaparían rápidamente hacia el halo circundante, y la emisión de rayos gamma se desvanecería. El hecho de que las burbujas de Fermi permanezcan brillantes millones de años después de su creación sugiere que sus campos magnéticos están atrapando efectivamente la población de rayos cósmicos, permitiendo que las partículas reboten de un lado a otro dentro del volumen de la burbuja, interactuando continuamente con fotones ambientales y gas para producir rayos gamma. Hablemos de lo que el futuro depara para la investigación de las burbujas de Fermi. El telescopio Fermi continúa operando, acumulando más datos y refinando nuestra visión del cielo de rayos gamma. Con cada año que pasa, la significancia estadística de la detección de las burbujas mejora, permitiendo a los científicos buscar subestructuras más tenues y restringir mejor las propiedades espectrales de la emisión. Futuras generaciones de telescopios de rayos gamma, como el propuesto Observatorio de Rayos Gamma de Energía Media de todo el cielo, AMEGO, o el Cherenkov Telescope Array, CT, proporcionarán vistas aún más detalladas de las burbujas de Fermi, potencialmente resolviendo características individuales y rastreando la emisión a energías más altas. En otras longitudes de onda, estudios en curso están proporcionando información complementaria. Los radiotelescopios están mapeando la emisión sincrotrón de electrones relativistas, revelando la estructura del campo magnético y la distribución de electrones de rayos cósmicos. Los observatorios de rayos X están rastreando el gas caliente, restringiendo la temperatura y densidad del plasma dentro y alrededor de las burbujas. Los telescopios ópticos e infrarrojos están observando las firmas de absorción del gas frente a fuentes de fondo, proporcionando información sobre la velocidad y composición del material en las burbujas. Una avenida de investigación particularmente emocionante involucra telescopios de neutrinos. Cuando protones de rayos cósmicos colisionan con material ambiental, producen no solo rayos gamma, sino también neutrinos, partículas fantasmales que pasan a través de la materia casi sin interactuar. Si las burbujas de Fermi son fuentes significativas de rayos gamma hadrónicos, también deberían ser fuentes de neutrinos de alta energía. Telescopios de neutrinos como IceCube en la Antártida están buscando estas señales,
y una detección proporcionaría evidencia definitiva de protones de rayos cósmicos en las burbujas, ayudando a resolver el debate sobre el origen de la emisión de rayos gamma. Las implicaciones más amplias de las burbujas de Fermi para nuestra comprensión de la evolución galáctica continúan impulsando la investigación. Las simulaciones de flujos de salida galácticos se están volviendo cada vez más sofisticadas, incorporando física realista para el lanzamiento de chorros, el transporte de rayos cósmicos y la interacción con el medio circundante. Al comparar estas simulaciones con observaciones de las burbujas de Fermi, los científicos pueden probar sus modelos y mejorar su comprensión de cómo la retroalimentación de los núcleos galácticos da forma a sus galaxias anfitrionas a lo largo del tiempo cósmico. Las burbujas de Fermi son también un recordatorio de la naturaleza dinámica y siempre cambiante de nuestro universo. En escalas de tiempo humanas, el cielo nocturno parece constante. Las mismas estrellas brillan sobre nosotros que brillaron sobre nuestros ancestros hace miles de años. Las constelaciones mantienen sus formas, la Vía Láctea se extiende a través de los cielos, y el cosmos parece eterno e inmutable. Pero esta percepción es una ilusión nacida de nuestra breve existencia. En escalas de tiempo cósmicas, todo cambia. Las estrellas nacen y mueren. Las galaxias colisionan y se fusionan. Los agujeros negros supermasivos se alimentan y duermen. La Vía Láctea que vemos hoy no es la Vía Láctea de hace 10 millones de años, y no será la Vía Láctea de dentro de 10 millones de años. Las burbujas de Fermi son una ventana a este dinamismo, un recordatorio de que nuestra galaxia aparentemente pacífica tiene un pasado violento y un futuro incierto. Cuando miramos al cielo nocturno y trazamos la banda de la Vía Láctea de horizonte a horizonte, estamos mirando el disco de nuestra galaxia de canto. Podemos ver la luz acumulada de cientos de miles de millones de estrellas, los carriles oscuros donde el polvo absorbe el brillo de fondo, las concentraciones brillantes donde la formación estelar es más intensa. Pero no podemos ver las burbujas. Son invisibles para nuestros ojos, irradiando su brillo de rayos gamma en una parte del espectro que no podemos percibir sin instrumentos. Y sin embargo están ahí. 25.000 años luz sobre nuestras cabezas y 25.000 años luz bajo nuestros pies, asumiendo que definimos arriba y abajo relativo al plano galáctico. Vastas estructuras de gas supercalentado y partículas relativistas infladas por un antiguo cataclismo, expandiéndose lentamente hacia el vacío. Son un testamento de las fuerzas violentas que dan forma a las galaxias. Son una pista de la actividad del monstruo que acecha en el corazón de la Vía Láctea. Son uno de los descubrimientos más notables de la astronomía moderna. La historia de las burbujas de Fermi está lejos de completarse. Cada nueva observación plantea nuevas preguntas. Cada misterio resuelto revela enigmas más profundos. Todavía estamos en las primeras etapas de entender estas estructuras, todavía recopilando los datos y desarrollando las teorías que eventualmente explicarán su origen y evolución. Décadas a partir de ahora, los astrónomos mirarán hacia atrás a esta era como el comienzo de una nueva comprensión de la dinámica galáctica. Y quizás, algún día, seremos testigos del próximo gran estallido. Quizás en unos pocos millones de años, o unos pocos cientos de millones de años, Sagitario A estrella despertará de nuevo. Chorros frescos se lanzarán desde el centro galáctico. Nuevas burbujas comenzarán a inflarse, sus frentes de choque acelerando partículas a energías extraordinarias. El ciclo comenzará de nuevo. Cuando eso suceda, si todavía hay seres en la Tierra capaces de mirar hacia arriba y maravillarse, verán lo que nosotros no podemos. Una galaxia en las convulsiones de la transformación, un cataclismo cósmico desarrollándose en tiempo real. Las burbujas de Fermi que estudiamos hoy habrán desaparecido hace mucho tiempo, reemplazadas por nuevas estructuras, nuevos misterios, nuevas preguntas por responder. Pero por ahora, tenemos el privilegio de presenciar las secuelas de tal evento.
Vivimos en una galaxia con cicatrices, una galaxia con una historia escrita en rayos gamma. Y al leer esa historia, aprendemos no solo sobre la Vía Láctea, sino sobre los procesos que dan forma a las galaxias a lo largo del universo. Por eso estudiamos las burbujas de Fermi. No solo por curiosidad, aunque la curiosidad es razón suficiente. No solo porque son hermosas, aunque son hermosas de maneras que trascienden nuestra percepción visual. Las estudiamos porque nos enseñan sobre nuestro hogar cósmico, sobre las fuerzas que lo han moldeado y sobre el futuro que le espera. Las estudiamos porque, al entenderlas, nos entendemos a nosotros mismos un poco mejor. Nuestro lugar en un universo vasto y dinámico, nuestra conexión con eventos que sucedieron antes de que existiéramos, nuestro papel como testigos del drama cósmico que se desarrolla a nuestro alrededor. Las burbujas de Fermi pueden ser invisibles para nuestros ojos, pero no son invisibles para nuestros instrumentos, nuestras mentes o nuestra imaginación. A través del cuidadoso trabajo de científicos alrededor del mundo, estos gigantes ocultos están revelando sus secretos, un rayo gamma a la vez. Y esa es una historia que vale la pena contar.